No olvides suscribirte a Math Channel y compartir este video. A continuación, la entrevista con la doctora María Eugenia Barrientos, doctora en Medicina General, con posgrado en Microbiología, Farmacología y Bioquímica, acreditada como médico en Estados Unidos. Desde su punto de vista, doctora, ¿esta enfermedad es tan contagiosa? A mí me parece que es una enfermedad definitivamente altamente contagiosa y vamos a ver por qué es fácil de contagiar. Y no me parece altamente mortal, aunque se ha vuelto altamente mortal. Pero también vamos a entender las razones y las causas de esa mortalidad. Por ejemplo, estaba viendo ayer en Estados Unidos lo que está diciendo, cómo ha aumentado la cantidad de casos. Y a mí lo que más me asombró, siendo Estados Unidos, con la tecnología que tienen, los avances médicos, los científicos y investigadores, es que habían 14,000 y fichas de pacientes que habían fallecido y aproximadamente el doble de eso que se había recuperado. Eso significaba, a mí me asustó porque dije, increíble pues, del total de recuperados, podríamos decir, la mitad se está muriendo. Si veo esa estadística es fuerte. ¿Por qué no debería ser tan mortal? La razón por la que no debería ser así es porque estamos ante una enfermedad que es inflamatoria respiratoria. Y creo yo que el error más grande que se ha cometido a nivel mundial es no desinflamar. Si tú tienes cualquier tipo de enfermedad inflamatoria, llamémosle una artritis reumatoidea, y tú quieres quitar el dolor sin desinflamar, tenemos por seguro que la articulación se va a ir deformando con el tiempo, porque tú no estás haciendo nada con el proceso inflamatorio y va a quedar no solo una articulación que ya no te va a servir igual, sino que va a quedar una articulación limitada por los efectos posteriores a la inflamación, que hay un tejido ya fibrótico que queda arruinada esa articulación. Eso ocurre con otras enfermedades. ¿Será lo mismo con esta? Es correcto. Todas las enfermedades que son de tipo inflamatorio, la única diferencia es la localización, ¿de acuerdo? Entonces, si tú estás hablando a nivel respiratorio que involucra el pulmón, tú vas a tener al final una fibrosis pulmonar, ¿verdad? Que es el tejido de cicatrización posterior a un proceso inflamatorio. Entonces, lo que sí queda claro es, entre más rápido tú tratas un proceso inflamatorio, más rápido tú reviertes el proceso y tienes menos daño al tejido. Menos daño al tejido. ¿Eso es lo que se busca al final? Así es, quieres menos daño al tejido, porque si no puede ser que el paciente se recupere, pero queda una mucosa respiratoria o un epitelio respiratorio dañado y muchas veces ya la parte final, que serían los bronquios, bronquiolos y alvéolos, y ya no vas a tener un sistema respiratorio igual al que tenías antes de enfermar. En palabras muy sencillas, doctora, para que cualquiera pueda entenderlo, ¿cuál es el proceso de infección? ¿Cuánto tiempo tarda el virus en reproducirse en el organismo y llegar a los procesos más complicados? Pues básicamente empezaremos diciendo que el virus que causa el SARS-CoV-2 es un virus ARN positivo. Voy a tratar de hablar en términos médicos y ocupar palabras lo más sencillas que pueda, pero es bien importante para que la población realmente salga educada de acá con respecto a la enfermedad. El que sea ARN positivo lo que significa es que es un virus que cuando penetra al sistema respiratorio, él se aprovecha de los receptores que son sugar receptors, receptores de azúcar, y también los receptores ACE. Al apoderarse de estos receptores o al pegarse a estos receptores, el virus lo que hace es inserta su material genético, que es el ARN, y como es ARN, de un solo se replica, no necesita transcribirse. Significa que inmediatamente duplica el material genético y salen los hijos que se llaman viriones, que son los que realmente vienen y hacen el daño más grande al tejido respiratorio. ¿Por qué es importante eso? Porque los virus ARN, y esto es bien importante, no se quedan viviendo contigo para toda la vida. No. Es autolimitado. ¿Por qué son autolimitados? Porque para que vivan con nosotros tendrían que ser virus ADN. El virus ADN sí,
porque por tener el mismo material genético que nosotros, cuando entran a las células, ellos hacen un ciclo que se llama lisogénico, que significa abren el ADN de nosotros, se incorporan como que fueran parte de nosotros y viven con nosotros siempre. Entonces, ejemplo de esos virus, herpes zóster, herpes simple, papilomavirus en el aspecto ginecológico, y también tenemos otro virus que es interesante porque es un ARN, pero se va a comportar como un ADN, y ese es el HIV-Sida. ¿Por qué se comporta como el ADN y por qué vive con nosotros siempre? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no es autolimitado? Y es porque es un ARN, podríamos decir, de reversa. ¿Qué significa eso? Que cuando entra a la célula a invadirla, la célula lo que hace es ocupa una enzima, que es una polimerasa, y hace que se replique ese ARN, convirtiendo otra vez al virus en un ADN de doble cadena. Y parte de ahí su infección. Entonces, no funciona como los otros ARN, que simplemente se duplican y ya salen a invadir. Este no, este se convierte en un ADN. ¿Qué tipo de virus es el coronavirus? Es un ARN, nos dijo. Correcto. Entonces, ¿qué es lo importante de eso? Penetra el sistema respiratorio, es ávido al tejido epitelial respiratorio específicamente, a ese es donde busca su target, ¿verdad? Y también ya sabemos que al ser positivo significa que no necesita pasar por un proceso de transcripción, sino que solamente se duplica y ya tenemos los viriones, que son los que atacan otras células. ¿Es similar al SARS y al MERS? Son hermanos, por eso es que médicamente realmente a lo que llamamos nosotros popularmente, o digámoslo por razones de la pandemia, COVID-19, el nombre médico es SARS-CoV-2. ¿Fácilmente mutan? Fácilmente mutan, claro. Acordémonos que este tipo de virus, al ser un ARN de cadena simple, esa es la palabra importante, es que una cadena simple es fácil que tú le cambies el orden proteico, el orden de las proteínas, genéticamente. Entonces, si tú tienes, yo siempre pongo el ejemplo de como que si tuviéramos un tren, y el tren tiene tantos vagones, entonces vagón 1, 2, 3, 4 y 5. Si tú quieres cambiar ese virus ARN para que sea un nuevo, lo único que tienes que hacer es cambiar un vagón por otro. Sería, el primero era 1, 2, 3, 4, 5, y el siguiente ya fuera 1, 2, 3, 5, 4. Ya es otro virus. ¿Es de origen animal? Es correcto. Acordémonos que el 61% de las enfermedades humanas son zoonosis, o sea, no es nada raro. La mayoría de enfermedades nuestras vienen y se comparten con animales. Ejemplo, la toxoplasmosis nos las pasa el gato, la cisticercosis, el cerdo, la citacosis, los pájaros, los pericos. O sea que estamos ante algo que no es extraño, y yo siento que también se ha visto un poco como qué raro, viene de un animal. No, las enfermedades de los humanos, muchas vienen de animales. ¿Este tipo de SARS o MERS mutó en algún momento para llegar a los humanos? Es correcto. Los murciélagos se les ha encontrado que tienen coronavirus, y la civeta, esos dos son los verdaderos animales. A pesar de que se mencionaron una gran gama de animales que pudieran portarlo, era la civeta y el murciélago. ¿La civeta? ¿Qué animal es ese? Es un animal, la verdad que aquí no tenemos, pero es un animal pequeñito, parecido, no sabría decirte a qué, tal vez a un zorrito pequeño, ¿verdad?, que vive en los árboles, por eso se llama civeta de los árboles, pero eso no lo tenemos acá. O sea que lo que tiene que haber sucedido es que si el murciélago es el reservorio del coronavirus, tiene que haber hecho algún cambio para que fuera ávido al tejido humano. ¿Cómo habrá pasado al tejido humano? ¿Es una investigación que continúa aún? Es correcto, yo creo que para eso hay muchos científicos, sobre todo las personas que son con una moral y una ética intachable o correcta, que se van a encargar de averiguar si realmente aquí estamos ante un virus que fue modificado a nivel de laboratorio, porque sí es cierto que se manipulan virus a nivel de laboratorio, eso es una certeza. Y hay que ver realmente, hay que retroceder y ver qué pasó con SARS, con MERS. SARS pasó en una provincia abajo de Wuhan, eso también llama la atención, ¿verdad? La provincia primera, Guangdong, queda abajito de Wuhan. ¿Ahí fue donde se originó el SARS? El primero, sí, en el 2002. En el 2002 tuvimos el SARS,
Y ahí es como se pudo estudiar un poquito más lo que ahorita estamos viviendo. Y este SARS-2, por eso se le llama un síndrome respiratorio agudo, porque al no dar antiinflamatorios, lo que llegaron a la conclusión es que llegaba muy rápidamente a una bronquitis y a una neumonía. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Para mí, soy bien honesta, me parece exactamente igual. Exactamente lo mismo. Exactamente igual. No sé si uno más virulento que el otro, pero es exactamente igual. Doctora, ¿cuál es el más virulento? ¿El SARS o el que tenemos ahora? No te sabría decir porque jamás tuve pacientes con SARS del 2002, ¿verdad? Supe de un caso en Guatemala de una niña, pero en El Salvador, que yo sepa, no tuvimos. No tuvimos ningún caso. Vamos a mostrar la presentación que nos trajo usted. ¿Hay un cuadro clínico o los síntomas más comunes? Podemos ponerlo en pantalla completa. Ahí lo tiene usted y nos va a decir cómo debemos entenderlo. La diapositiva que tenemos ahorita nos muestra básicamente el cuadro clínico. La razón de ponerlo de esta forma es porque haciéndolo gráfico le da una mejor claridad al paciente de qué es lo que tiene que andar buscando. Entonces estamos diciendo que el 96% de la población va a presentar fiebre, que va de 37,5 hasta 39 grados. Hemos tenido pacientes incluso con 40 en Nueva York que han llegado a 40 grados de temperatura. Esto significa que el porcentaje que va a cursar sin fiebre es muy poco. Entonces es un signo que tú vas a andar buscando como médico. Temperatura entre 37,5 y 39 o más. Tos seca. Tos seca. También vemos un porcentaje bien alto también. Dolor de cuerpo. También tenemos el 50% de dolor de cuerpo y lo vemos más en los adultos que en los niños. Aunque ese dato podríamos decir que no sabemos su claridad, puesto que los niños no comentan tanto el dolor de cuerpo como el adulto. No lo pueden expresar exactamente cuál es el dolor. Exacto, y depende de la edad del niño. Muchas veces el niño vuelve más llorón y puede ser que lo que él esté manifestando es dolor de cuerpo. Cansancio. El cansancio lo hemos visto más en los adultos que en los niños, ¿verdad? Y eso hablo de las estadísticas y los datos que tenemos a nivel internacional. Lo siguiente es flema al toser, pero se ha dicho que da tos seca. Sí, es correcto. Inicia con una tos seca, pero no solo es el coronavirus, hay varios procesos inflamatorios respiratorios virales que te dan tos seca al inicio. Y eso es porque cuando inicia empieza una congestión donde todavía no tienes un proceso inflamatorio franco establecido. A medida el proceso inflamatorio se va agudizando, vas a tener más flema, más presencia de secreciones, que pueden ser muy espesas o pueden ser fáciles de... Puede confundirse con otra cosa. Si todos los síntomas se van dando, hay que estar muy atentos. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza se ve más en el adulto que en el niño y puede ser también por lo mismo que hemos mencionado, ¿verdad? El niño a veces no logra determinar o diferenciar que tiene un dolor de cabeza. Flema con sangre. Muy poco. Eso es porque estamos viendo ya casos bien complicados, ya cuando presenta sangre en la flema. Dificultad respiratoria se presentará en los casos que avanzan a bronquitis o neumonía. Es correcto. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que si los primeros síntomas son fiebre, dolor de cabeza, una tos seca con poca flema. Cansancio. No. Es antes del cansancio donde deberíamos como médicos estar trabajando. Tenemos que estar trabajando entonces en las primeras 48 horas. No 5, 4, 6 días después. Tenemos que estar haciendo nuestro mejor esfuerzo en los primeros días. Muy bien. ¿Por qué, doctora? ¿Porque ya pasa a vías respiratorias más profundas? Porque siendo un virus nuevo, no es un virus con el que hemos estado antes en contacto, entonces no tenemos inmunidad. Por lo tanto, va a atacar más ferozmente que un virus al cual tú ya has estado en contacto, que tú ya tenés defensa, ya lo reconoce tu cuerpo. Por lo tanto, esa es la importancia del actuar en las primeras 48 horas para mí, y te diría 72 si no estás tarde. Las 48 o 72 horas, ¿desde cuándo hay que contarlas? Desde que inicia, para mí, y así lo pongo, un catarro. Tengo malestar, me arde la garganta, tengo una tosecita que comienza, me siento irritado. Ahí comienza. Se toca y tiene algo de temperatura. Las 48 o 72 horas después en indicación de esos síntomas. Es durante, no es después. O sea que si tú estás en contacto con una persona que tiene el virus,
Yo espero como médico que 5 a 7 días después de tú haber visitado al enfermo, empieces con los síntomas. 5 a 7 días. Eso quería preguntarle, doctora. Se ha manejado que a los 14 o 21 días. Es a los 5 o 7 días. Es 5 a 7 días. O sea, yo te voy a hablar por lo que es los términos en la microbiología, lo que es la parte genética del virus. 5 a 7 días después de haber tú estado en contacto con una persona enferma, tú vas a empezar a manifestar los primeros síntomas. ¡Qué excelente entrevista! ¿Les gustaría ver más? Vean la siguiente parte, donde seguiremos aprendiendo más sobre esta pandemia. Suscríbete a Math Channel, comparte este video, activa la campana y déjanos tus comentarios.